Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Fe y Libertad. Este año en el IFIL queremos profundizar sobre las virtudes y el papel que juegan en esa búsqueda por el florecimiento humano. Hace unas semanas conversábamos con don Antonio Porras sobre las dimensiones de las virtudes. Si quieren pueden regresar a ese episodio, es el 165, si quisieran profundizar un poco más. Y hoy vamos a ver otro aspecto, otra cara de las virtudes, pero ¿verdad? Enfocado sobre todo en la percepción que tiene la sociedad de ellas, la relación entre la virtud y la libertad y cómo nos sirven para alcanzar esa plenitud que busca el humano aquí en la Tierra. Y para hablar de ello nos acompaña la doctora Cecilia Echeverría. Ella es doctora en filosofía por la Pontificia Universidad de la Santa Cruz y licenciada en filosofía por la Universidad de Navarra. Además es catedrática universitaria y ha impartido clases en Costa Rica, en Guatemala y también en Italia. Muchísimas gracias por acompañarnos, Cecilia. Hola Mariana, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Usted qué tal? Bien, gracias. Gracias por estar aquí. Y quisiera comenzar justamente con esta imagen que estamos viendo en la pantalla para quienes nos estén viendo en YouTube. ¿Cuál es la relación entre la libertad y las virtudes? Bueno, primero creo que vale la pena preguntarnos qué entendemos por libertad y qué relación tienen con las virtudes. Entonces, la libertad, de libertad se han escrito, se ha derramado mucha tinta escribiendo sobre la libertad y podríamos seguir escribiendo porque es una cualidad misteriosa, radicalmente humana. Es una capacidad radical de ser protagonistas de nuestra vida. Podríamos decir que la libertad es un inmenso don que pone en juego nuestras potencias y marca decisivamente nuestro carácter y nuestro destino. La libertad es esa capacidad que tenemos de disponer de nosotros mismos. Entonces tiene muchísima relación con las virtudes. ¿Por qué? O sea, porque tiene relación con las virtudes, ese es el punto. Digamos que la educación, porque es una actividad realmente liberadora. Se educa para hacer al hombre cada vez más libre, o al niño más libre. La educación se realiza en función y al servicio de la libertad, y por eso una pieza capital en el proceso educativo es la formación en virtudes. Podríamos decir que la educación es una actividad realmente liberadora. O sea ¿por qué? Porque el educando como que llega a conocer la verdad y a poner, por lo tanto, el bien como meta de su conducta. Entonces, en la actividad como educativa, el fin, digamos, es la promoción de la libertad. Bueno, entonces, ¿dónde caben las virtudes? O sea, una pieza clave en la formación de la libertad es la formación en virtudes, porque de nada serviría, digamos, una educación basada únicamente en la transmisión de conocimientos, por muy eruditos que fueran, o en un simple adiestramiento, pues como se adiestra tal vez a un caballo que va a saltar. De nada serviría si no se presta como una especial atención a dirigir hacia el bien toda esa energía operativa que tenemos, que el sujeto tiene por sus potencias. Me gusta muchísimo eso, primero porque nos recuerda que al final no podemos ser felices si no estamos orientados al bien. Nosotros en el instituto creemos pues sí, que la libertad es no solo necesaria, sino que la traemos para alcanzar el conocimiento y también para alcanzar a Dios. Entonces, creo que es muy útil este recordatorio que nos ha hecho entre esa relación entre libertad y las virtudes que son tan necesarias. No sé si quisiera continuar con la presentación después de este comentario. No sé por qué se perdió de repente. Sí, la libertad, como decía, es esa capacidad misteriosa porque no sabíamos cómo definirla bien, es como inaprensible, pienso yo. Es algo que se nos escapa de las manos, ¿verdad?
pero tiene mucho que ver con la autorrealización o también con la autodestrucción del hombre. Y precisamente por eso hay una conexión esencial entre la libertad y las virtudes. El punto es qué hacer para formar en libertad y para la libertad. Ese es el punto clave. Hay una película que les recomiendo, que es muy buena, que se llama Los Coristas, donde se ve cómo el tipo de educación que tenían el director de la escuela, que era una especie como de reformatorio, de academia para niños con problemas o con hogares desintegrados, que tenía un sistema bastante represivo de acción-reacción. Entonces, como que en lugar de formar en libertad, como que anulaba la libertad. Y así no se consigue un crecimiento, obviamente, ni en virtudes ni en libertad, porque precisamente las virtudes están orientadas hacia el bien de la persona. Y entonces lo que hay que hacer es que detrás de cada no se descubra un sí, o sea, una afirmación, una visión positiva de la educación. Y ya que estamos hablando de la libertad, ya desde casi los años 50 se había desarrollado una teoría en la que se explicaba que la educación debía ser permisiva y también se recibía o se percibía la autoridad con cierta antipatía, y se decía que era muy necesario elevar el autoestima de los jóvenes como si eso estuviera, digamos, como si la autoridad estuviera relacionada con el bajo autoestima, ¿verdad? Tal vez con esta opresión que usted mencionaba. Y luego se volvió en un relativismo moral que finalmente creía que la persona era libre al actuar como quería y como creía conveniente, y que al final lo que cada persona elegía era lo correcto, lo mejor para ella. ¿Cómo podemos enfrentarnos a esa teoría que creo que sigue vigente a pesar de ya tener tantos años? Sí. Sí, o sea, tú te referís a la teoría del doctor Spock, y es unos estilos educativos bastante permisivos, que son como los dos extremos, ¿verdad? Yo lo que decía es que, o sea, el sí siempre tiene que ir por delante, incluso cuando por exigencias de la formación, hay que decir que no. Ese no siempre tiene que tener detrás un sí que sea gozoso, optimista, esperanzado. Cuando se transmiten no es puros, que era un poco lo que el doctor Spock rechazaba, ¿verdad? No puro, el autoritarismo, se tornan problemáticos. En ese sentido tiene razón, o sea, el no puro es problemático, un no sin una explicación suele ser problemático. O sea, lo que hay que formar en los niños es personas que sepan tomar decisiones. Por eso también las mamás sobreprotectoras forman hijos con actitudes de dependencia y de falta de autonomía en cuestiones triviales, ¿verdad? Que la mamá le pregunta, ¿qué te apetece, mi hijo? ¿Qué te pide tu cuerpecito, verdad? Y lo único que quieren es que al niño no le falte de nada. Entonces aparece la figura de papá Visa o papá Mastercard, que es el papá que paga todo, ¿verdad? Los niños pueden conocer el precio de todo, pero el valor de nada. Entonces, se crían como pensando que de los surtidores de la casa sale Coca-Cola. Eso sería un extremo. Pero en los últimos años, a partir de este estilo permisivo de educación, hubo una seria pérdida de autoridad en la familia, una pérdida de la ausencia del padre, o la pérdida de la figura paterna, el padre ausente, ¿verdad? Y en este sentido, es importante que en la educación papá y mamá deban ir unidos siempre, porque si no, se deteriora la autoridad. Entonces recuerdo el caso de un matrimonio que tuvo problemas porque el hijo adolescente había cometido una falta grave en el colegio, estaba algo relacionado con drogas,
Y el papá, pues muy sensato, le habló a su hijo y le dijo, si lo vuelves a hacer, te vas de la casa. Y en ese momento la mamá gritó y dijo, si él se va de la casa, yo me voy con él. Ujú. Entonces, como que por blandenguería desautorizó a su marido y el papá nunca pudo volver a ponerse los pantalones con su hijo porque lo había desautorizado su mamá. Entonces, el punto de equilibrio, me parece que el balance es saber exigir, pero siempre en positivo. ¿Por qué en positivo? Porque las tendencias humanas están ordenadas naturalmente al bien de la persona y cuando se reprime, dificulta mucho la consecución del bien. Como que no se trata como de pisotear los deseos o de negarlos, Ujú. eh, porque la negación dificulta los actos virtuosos. Volvemos a la virtud, o sea, Sí. dificulta los actos virtuosos y abre la puerta al voluntarismo o a la rigidez, ¿no? O personas muy rígidas o muy voluntaristas que hacen las cosas solo porque deben hacerlo, ¿no? Entonces nosotros, me parece que en la educación, y esto está relacionado con libertad y con virtudes, hay que saber motivar a las personas, motivarlas. O sea, si alguien dice no puedo, eso no lo puedo hacer. Tenemos un joven y dice yo eso no puedo, hay que apoyarse en lo que sí puede e ir por la vía indirecta. Por ejemplo, si alguien tiene pues una gran inteligencia social, pero le cuesta el estudio, no le gusta estudiar, quizá lo que hay que hacer es que se lea el artículo y que se lo dé a leer a su amiga, digamos, o a su amigo, y que lo comenten juntos. Entonces ahí estamos potenciando la inteligencia social o el talento social que tiene esa persona para que poco a poco entre por la vía, adquiera el hábito del estudio. Qué importante esto que usted decía sobre que las virtudes nos hacen felices. Justamente las primeras letras de la palabra virtud vienen del latín, vir, vir, que literalmente quiere decir hombre. Entonces las virtudes son como un mapa que nos permiten ser personas reales y plenas. Eh, ¿Cree usted que al final es cierto que lo que hace felices a las personas en última instancia es ese esfuerzo, a veces arduo, porque ser bueno es difícil, por cultivar las virtudes? Sí, de hecho, bueno, la, la palabra vir es hombre y también la palabra virtud viene, vir se identificaba con fuerza, porque el hombre virtuoso, cuando se escribió la Odisea, por ejemplo, de Homero, el hombre virtuoso era, como el prototipo era Ulises, ¿verdad? Que un hombre era virtuoso porque era muy fuerte, o sea, él era Ujú. un ser humano normal, no tenía ningún, ninguna potencia de superhéroe ni nada parecido, pero era muy fuerte, por lo tanto era virtuoso, ¿verdad? Entonces está relacionado con la fuerza física. Pero luego para los griegos, andando en el tiempo, o sea, el hombre magnánimo era el hombre virtuoso, o sea, porque era el hombre que lograba hacer propias las virtudes, como que tenía una actitud positiva hacia sí mismo, tenía como buena autoestima, lo que diríamos hoy, ¿verdad? Una persona magnánima tiene una buena autoestima porque una actitud positiva hacia sí mismo y también se hacía señor de su propio destino, independientemente de las pasiones o de la herencia genética. Y entonces, por eso es que las virtudes son ganancia en libertad, porque cuando se obtienen, toda la vida se orienta hacia la verdad. Y en el fondo la verdad es lo que nos hace libres. O sea, el conocimiento de la verdad es condición necesaria del Ujú. ejercicio de la libertad, porque el conociendo la verdad sabemos cuál es nuestro verdadero bien. Y al saber conocer nuestro verdadero bien, lo podemos elegir, que ese es el acto libre por excelencia. El acto Ujú. libre por excelencia es el amor, que es la elección libre del bien. Entonces, sí Ujú. están muy relacionadas la libertad, la verdad y la virtud. Ujú. Mire, chucha, Cecilia, perdón, cambiando un poco de tema.
Creo que parte del rechazo que existe hacia las virtudes y practicarlas viene lastimosamente de que la gente las quiere separar de la religión. La gente piensa en virtudes y piensa que es anticuado, piensa que verdad, no sé, que tal vez viene de un sistema que busca oprimir en vez de tener, de verdad, promover la libertad de las personas, que nosotros como cristianos sabemos que no es así, pero ellos así lo creen. Pero ¿usted Sí. cree que las virtudes son un concepto necesariamente atado a la religión o si pueden subsistir, verdad, ser, no sé, laicas, digamos? Sí, mira, o sea, tenés toda la razón. Hoy día la palabra virtud a la gente no le dice nada. Hoy día la palabra virtud suena como a señora vestida de negro, Cabal. con mantilla, ¿verdad? Una Sí. exigencia amarga o a renuncia de placer sin justificación alguna, ¿verdad? Solo por esto sí. Ujú. Y además, efectivamente, se relaciona mucho con la religión porque hay como una visión bastante legalista de la moral. Eh, una visión legalista que es verla desde el observador externo y solo fijarse si con el resultado de las acciones, si obren bien o obren mal, ¿no? Ujú. Esto tiene, bueno, tiene toda una historia que parte desde el siglo XIV, que la figura dominante de la ética era como una figura más bien externa, o sea, como del observador externo, una ética de la tercera persona. Entonces sí hay como una cierta conexión entre, o se suele relacionar la virtud con la religión, pues entre otras cosas pues, por los 10 mandamientos, que son como lo que configura nuestra ley natural, y porque hubo durante todo ese periodo de figura dominante legalista de la ética, se concebía la ética a base de mandatos, no de Ujú. virtudes, sino de normas. Entonces, la figura predominante eran las normas y por lo tanto estaba bastante ligado a los 10 mandamientos o todas las prescripciones que mandaba el libro de Levítico, el libro de los números, digamos, el Antiguo Testamento, en el caso digamos, de los judíos, ¿no? Y también dentro del cristianismo, también hubo un periodo que los sacerdotes formaban como desde el punto de vista de la ética de la tercera persona, solo para poder calificar como una moral casuística, ¿verdad? Si hace esto, comete un pecado, si hace esto, no comete pecado, Ujú. pero últimamente, en los últimos 50, 60 años, ha habido como una rehabilitación de la ética de la virtud, sobre todo una rehabilitación de Aristóteles, de concebir la ética desde el punto de vista aristotélico, que Aristóteles lo que hace en la ética Nicómaco desde el primer capítulo hasta el capítulo 10 es hablar, conectar la virtud con el fin, y el fin es la felicidad. Entonces, si nuestro fin es la vida feliz, ¿qué es lo que nos va a hacer felices? Vivir según virtud. Vivir según virtud, que es vivir de acuerdo con la razón. Entonces, Ujú. las virtudes serían la regulación racional de los deseos, de nuestras potencias, de nuestras tendencias, regulación racional para lograr una vida feliz. Esta rehabilitación de la ética de la virtud es maravillosa. Yo, digamos que estoy metida en esa línea, en esa corriente de pensamiento, y mi tesis doctoral fue precisamente en torno a la ética de la virtud. Hay muchos filósofos morales, sobre todo del ámbito angloamericano actualmente, que rehabilitan la virtud, a pesar de que popularmente o a nivel divulgativo hay una visión bastante negativa de la Ujú. virtud, que era lo que te decía, que suena como a señora vestida de negro, a una exigencia amarga o a renuncia de Ujú. placeres solo por el hecho de renunciar. Pero si leemos a Aristóteles con esta visión, encontramos que la virtud en realidad es para hacernos felices.
Ujú, está muy vinculado con el fin, lo que usted le llama el telos. ujú. Sí, la verdad es que creo que perdemos de vista eso. Como usted dice, se vinculan a reglas, ¿verdad? Sí, Las virtudes son como es algo que tengo que ser o tengo que hacer y no con el por qué que hay detrás de sí. eso. Y Ajá. creo que también ha ido cambiando la percepción de qué significa ser feliz según las generaciones, ¿verdad? Por ejemplo, los millennials quieren construirse como seres auténticos, vivir experiencias significativas, luego la generación Z que valora muchísimo la colaboración, la diversidad, el aprendizaje continuo, esta vida balanceada que podemos ver, por ejemplo, en estas tendencias de, ¿verdad? Que se busca el veganismo, todo orgánico, etcétera. Y ambas generaciones son muy globales, tolerantes, educadas, también muy tecnológicas, y quieren tener un impacto positivo en el mundo, que también es muy noble, ¿verdad? Es muy bueno, pero tal vez de repente dejan de lado estas virtudes. ¿Cómo cree que podemos invitarlos a estas generaciones a que den prioridad a la práctica de las virtudes? Sí, yo creo que ahí tenemos que ser, desde el punto de vista de la enseñanza de la ética, hay que darle un giro porque desde luego a base de ética de normas más bien producimos un rechazo en estas nuevas generaciones, precisamente porque lo que menos les gusta es que les impongan las cosas sin entenderlas, Ujú, ¿no? Y por eso, como tú decís, son inclusivos, están en pro de mejorar el planeta, hay como muy buenas disposiciones para la globalidad, cosa que, ujú, y en ese sentido, bueno, no, yo no te digo que las normas en sí mismas sean malas, las normas son útiles, porque desde el punto de vista pedagógico o ayuda, es propedéutico para enseñar a los niños, ¿verdad? Como que en la enseñanza siempre hay que enseñarles que hay cosas que siempre son malas, y eso es ujú, inevitable. Pero, por ejemplo, si te dicen a un millennial o a una generación, un centennial, una generación Z, dijiste, ujú, ¿no? sí, sí. Entonces, le decís, bueno, hay que, hay que pagar impuestos. ¿Pero por qué? ¿Por qué no debo mentir? ¿O por qué tengo que respetar la naturaleza de la sexualidad humana? Eh, eso no te lo dicen las normas. Entonces se corre el riesgo de no saber por qué se deben cumplir ciertas cosas. Y ahí Ujú, viene la rebeldía, decir, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué lo tengo que hacer? Entonces, desde las virtudes son criterios de comportamiento que se adecúan muy bien a la variabilidad de la vida humana y explican por qué se debe hacer esto y lo otro, ¿no? Eh, y eso sobre todo se aprende en buena parte en la convivencia. Digamos que una persona virtuosa es como un libro abierto. La mayor parte de las cosas no las aprendemos en los libros, sino y conviviendo con otras personas. Las virtudes son hábitos de las potencias, entonces se adquieren muchas por repetición de actos positivos y muchas veces por evidencia, por evidencias ujú, prácticas. Cuando yo veo vivir en otra persona la generosidad y pienso, quiero ser generosa porque así vale la pena vivir, o yo quiero proteger el planeta porque así vale la pena vivir. Entonces, lo que te dan las virtudes es que te explican el porqué de ciertas actitudes. Eso produce, no produce rechazo en las nuevas generaciones, sino acogida. ujú, Yo tenía aquí, ah, digamos que un aspecto interesante que yo no sé si me vas a preguntar o no, pero eh, que hoy día se habla mucho de la formación en valores y eso es lo que ujú, está sí. como muy de moda, ¿verdad? Y sí, bueno, vamos a formar quiero formación en valores, dicen los papás, y elijo un colegio donde haya formación en valores y yo creo que nadie te niega que la formación en valores es
muy positiva, ¿verdad? Mm. La diferencia tan grande es que entre en una virtud y un valor, es que el valor es algo que uno aprecia. Yo puedo apreciar un acto de honradez o puedo apreciar la fidelidad, pero valorar es distinto que vivir lo que se valora. Eh, aquí lo que hace la virtud es que forma la capacidad de elección, te forma para tomar elecciones moralmente excelentes. O sea, para integrar en el bien total de la persona todas las potencias operativas. Entonces, las virtudes perfeccionan la elección, que es donde en realidad se define la estatura moral de la persona, se define cómo va a ser tu vida. Por eso aquí dice, las virtudes son hábitos que disponen a las potencias para la realización del fin, el fin personal. Y es como el eje sobre el cual gira toda la vida moral. Los valores son algo externo, son una guía y es algo que yo puedo apreciar, pero que no necesariamente lo tengo encarnado en mis creencias, en mis... O sea, una persona puede tener valores, pero no ser virtuosa, por ejemplo. Sí, sí. Puede admirar muchísimo, por ejemplo, la virtud de la honradez y a la vez vivir de la piratería y de los sobornos. Y decir, yo admiro mucho la honradez, para mí la honradez es muy importante, pero en el fondo solo compra películas piratas y paga mordida cuando tiene problemas o evade impuestos. Sí, qué importante esta distinción porque es la distancia de la palabra a la acción, ¿verdad? O sea, a veces uno puede estar diciendo mucho que valora esto, que uno debería hacer así, y al final las virtudes nos exigen este autoexamen. Que realmente estoy viviendo como digo, ¿verdad? Sí. Buenísimo. Y bueno, ya nos queda poco tiempo, Checha, y la verdad es que ha contestado casi todas mis preguntas. Le quería preguntar, para finalizar, ¿cuáles virtudes cree usted que son más importantes para forjar el carácter? Es muy buena pregunta. Yo el otro día se lo pregunté eso mismo a mis estudiantes, a mis alumnos. ¿Y qué virtud les parecía que hacía más falta en la sociedad actual? ¿Cuál era la virtud como que más echaban en falta? Y creo que la más, bueno, todos fueron diciendo cosas, pero la más lista de la clase dice, yo ya sé la que usted quiere que contestemos. Y entonces le dije, no, pero yo quiero que me digas la que a ti te parece que es la virtud más importante. Entonces yo creo que actualmente estoy buscando algo del término medio de las virtudes. Me parece que las virtudes que más escasean hoy día son la fortaleza y la templanza, que son las virtudes del justo medio. Ahí sí es el justo medio, pero el justo medio es distinto para cada persona. Porque son unas virtudes radicadas en los apetitos sensibles, pero el punto medio lo señala la razón. Como, por ejemplo, la razón me dice cómo debo satisfacer mi inclinación a comer. El modo de satisfacerlo está de acuerdo con mi bien como persona. O sea, aunque yo tenga hambre, no puedo comer 10 kilos de carne, ¿verdad? Porque eso también depende de mi constitución y de la razón. Entonces, la razón a través de las virtudes regula las inclinaciones o las tendencias. Por ejemplo, yo no puedo determinar la medida virtuosa de la fortaleza, asignando como un número de desgaste que tiene que tener cada persona
de trabajo al día. No puedo señalar una medida. Eso lo hace la razón. Y quizás pues estamos por la falta de reflexión actual, o sea que ahora la gente pues le cuesta mucho tener hábitos de reflexión, también en parte por eso como que se exige poco a sí mismo, entonces falta fortaleza y también falta templanza. También yo diría que la justicia, en el caso de la virtud de la justicia, eso sí es el término medio, es algo objetivo, ¿verdad? Es lo que es objetivo, objetivamente el bien del otro. Es decir, que si yo te debo $100, no da igual que te pague 50, sino que objetivamente te tengo que pagar 100. En ese sentido se distingue de la fortaleza y la templanza, porque el término medio no viene dado por la razón, viene dado por la cosa, ¿verdad? Pues se llama medium rei. La cosa es la que determina si tú me prestaste $100, no da igual que yo te pague 50. En cambio, la razón en las virtudes de la sensibilidad, si es la razón la que dice, pues cuánto debe comer esta persona o cuánto debe trabajar de acuerdo con su constitución personal. Pero me parece que como el ejemplo que decía de la mamá, ¿verdad? Que ahí le faltó fortaleza para exigirle a su hijo. Si el papá le dijo, te vas de la casa, si vuelves a pedir droga o a meterte en los abismos de la droga, te vas de la casa, a la mamá, pues como le faltó fortaleza decir, yo apoyo a tu papá. No decir, si él se va de la casa, yo también me voy, porque en ese momento desautorizó lo que decía el papá. Y en un caso así, pues un adolescente necesita fortaleza, necesita autoridad, límites. Sí, justamente. Sí, y eso fue lo que le contestó también la estudiante. Oye, así al final Los le dijo. estudiantes la mayoría dijeron que faltaba moderación en la sociedad, o sea, templanza, y que faltaba fortaleza, resistir ante el sufrimiento, como que hay hay muy poca resiliencia en nuestra sociedad, que es la capacidad de resistir ante las situaciones dolorosas, difíciles. Entonces, la falta de resiliencia y la falta de acometer planes ambiciosos también forma parte de la fortaleza. Entonces, ellos apuntaron eso a la resiliencia, que en el fondo es fortaleza, ¿verdad? Que es una virtud cardinal. Ok, buenísimo. Tenía la duda, dije, ¿será que coincide con lo que Cecilia nos acaba de decir? Pero qué bueno que sí, o sea, aunque fueran otras palabras, es bueno que tengan claro, ¿verdad? Cuáles son, dónde estamos ahí flaqueando y cómo podemos ser mejores. Sí, como que ellos mismos se dan cuenta, los jóvenes se dan cuenta que vivimos en una sociedad como muy blanditos, como poca resistencia al dolor, poca resistencia a las dificultades, como que enseguida la gente se viene abajo, se hunde, se desmorona, y ahí no, es donde necesitamos pues, como crecer en fortaleza, porque obviamente un peaje inevitable de nuestro camino de la vida es el dolor, el sufrimiento y las dificultades, ¿no? Todos tenemos que pagar ese peaje, no hay quien se escape. Claro. Pues muchísimas gracias, Cecilia, por habernos acompañado en este episodio. Aprendí muchísimo, creo que fue muy informativo y también invita a la reflexión, al autoexamen y a tal vez a proponernos. Este episodio saldrá a inicios del otro año, así que creo que es también un buen momento para pensar qué virtudes queremos ejercer durante el 2023 para ser más virtuosos. Qué bueno. A mí, yo sí, allá para redondear y para tal vez explicarlo con una analogía. Digamos que nosotros somos como un barco, ¿no? Como un barco de velas. El casco del barco es nuestro cuerpo. Y el casco del barco tiene un timón, que es la inteligencia, y también tiene un motor,
que sería la voluntad, que es lo que impulsa el barco, lo que hace que el barco camine, que es ahí, ahí es donde pienso que falta en la sociedad fortalecer el motor, ¿verdad? Como que llenarlo de más gasolina y darle más empuje al motor, la fortaleza. Porque muchas frustraciones de las personas o la falta de tolerancia a la frustración vienen de la falta de voluntad. O sea, que el motor está débil, está flojo. O muchas metas no logradas también son falta de voluntad. Y la voluntad se fortalece mediante el ejercicio. Pero además el barco tiene velas y las velas prestan un servicio que si se unen a la fuerza del motor, las velas serían las emociones. Entonces, no solo tenemos que actuar como por voluntarismo, sino que también las emociones son las velas, son las que dan colorido a la vida, son como la música, ¿verdad? La música de nuestra vida, ¿verdad? El sonido, el color. Un barco que solo tiene timón, mal porque no sabe dónde va, dónde tiene que llegar, ¿verdad? No tiene ni motor ni velas, intelectualismo, ¿verdad? Se cae en el intelectualismo que ya veíamos, los griegos pecaron, digamos, Platón, Aristóteles, Sócrates, pecaron como intelectualistas, porque solo decían, si yo entiendo algo, por lo tanto, soy sabio y eso es bueno. No. Un barco que solo tiene motor, también voluntarismo, el deber por el deber, decíamos que, o el deber por cumplir una norma, lleva mucho al activismo y a la anulación de las emociones. Entonces hace que la persona sea dura, fría, como que no conecta con las demás personas, no sabe ayudar. El mundo afectivo, el corazón, las emociones, son las velas, ¿verdad? Pero tampoco se puede uno dejar llevar solo por las velas, por los sentimientos, sin autocontrol, sin motor, sin timón, porque ese es el autodominio que es necesario, ¿no? No solo por dejarse llevar por el viento. Entonces, ¿dónde colocamos las virtudes en este organismo marinero? Las virtudes están para modelar las velas, para formar las velas, ¿verdad? Son cómo se forman las emociones mediante las virtudes. O sea, las virtudes le dan como esa doble cualidad. Por un lado, orientan las velas hacia el bien y luego le dan fuerza. Le dan fuerza para que las velas apoyen al motor y ese barco se dirija hacia el norte, hacia la orilla, hacia el puerto, hacia donde va a dirigir. Y además, la ventaja es que las virtudes producen gozo en la acción, producen gozo, alegría, espontaneidad. Cuando uno actúa, una persona virtuosa es una persona que disfruta haciendo el bien. Entonces se trata de disfrutar haciendo el bien, moldeando nuestras velas. Buenísimo. Me encanta, Cecilia. Al final el mensaje es las virtudes nos hacen felices y nos permiten alcanzar esa plenitud. Sí. Buenísimo. Pues muchísimas gracias. Me encantó esa analogía. La voy a aplicar, la voy a difundir en redes para que las personas la vean también. Bueno. Muchísimas gracias por acompañarnos, Cecilia. Bueno, Mariana, con mucho gusto cuando quieras. Muchas gracias y muchas gracias también a quienes nos escuchan. Para más información sobre el Instituto Fe y Libertad, su trabajo, actividades y lo que discutimos en este episodio, pueden visitar www.feylibertad.org y nuestros sitios en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y nuestro canal en YouTube. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos a la próxima.